Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana me acusó de seducir a su novio, su prometido destapó sus mentiras y el drama se desató. Saludos a todos. Me presento, soy Micaela y tengo 24 años. He decidido compartir mi situación aquí porque realmente necesito perspectivas externas sobre lo que está sucediendo. El asunto involucra a mi hermana mayor Lea, de 29 años, y su ahora ex prometido Jonathan, también de 29. Su relación parecía ser perfecta, llevaban años juntos y todos en la familia estábamos convencidos de que estaban destinados el uno para el otro. Sin embargo, recientemente todo dio un giro inesperado que culminó en la cancelación de su boda. El motivo es bastante sorprendente. Jonathan se negó a seguir adelante con el matrimonio porque considera que Lea está siendo injusta al prohibirme asistir a la ceremonia. Como si esto fuera poco, mi hermana está convencida de que Jonathan alberga sentimientos románticos hacia mí. Sé que esta situación suena inverosímil, así que permítanme proporcionar el contexto necesario. La realidad es que no mantengo una relación cercana ni con mi hermana ni con mis padres. No hubo ningún incidente dramático que provocara esta distancia. Simplemente se fue dando de forma natural cuando comencé mis estudios universitarios. De hecho, desde que me mudé para ir a la universidad, mis visitas al hogar familiar han sido extremadamente escasas. Durante la mayoría de los recesos académicos de primavera, optaba por viajar o visitar a mis abuelos en lugar de regresar a casa. Honestamente, estas alternativas siempre me parecieron preferibles a lidiar con la incómoda atmósfera que se generaba durante mis visitas familiares. La raíz del asunto es que mis padres y mi hermana tienen personalidades y formas de ver la vida completamente opuestas a las mías. Nunca hemos logrado establecer una verdadera conexión, si eso tiene sentido. Ellos viven en su propia burbuja, un mundo al que yo nunca he pertenecido realmente. Durante toda mi vida he sentido que no me comprenden, y siendo sincera, tampoco han mostrado un genuino interés en intentarlo. Tengo vívidos recuerdos de mi infancia. Ellos siempre encontraban puntos en común en temas que a mí no me interesaban en lo más mínimo, y cuando yo intentaba compartir mis propios intereses, era como si hablara en un idioma incomprensible para ellos. Su respuesta era invariablemente la misma: escuchaban por cortesía, asentían sin verdadero interés y rápidamente redirigían la conversación hacia sus temas preferidos. Con el tiempo, simplemente dejé de intentar establecer esa conexión. Pero lo que realmente me afectó fue su reacción cuando comencé a distanciarme. No hicieron el más mínimo esfuerzo por mantener el contacto conmigo. Era como si mi ausencia les resultara conveniente, casi como si se sintieran aliviados de tenerme lejos de sus vidas. Y siendo completamente honesta, así fue exactamente como sucedió. Uno pensaría que una familia notaría cuando uno de sus miembros se va alejando gradualmente, pero en mi caso, pareció no importarles en lo más mínimo. Esta situación solo reforzó lo que siempre había sentido en mi interior, que realmente no tenía un lugar entre ellos. La situación llegó al punto en que mis únicas visitas se limitaban a las principales celebraciones, festividades importantes, cumpleaños y eventos familiares significativos. Incluso en estas ocasiones, me sentía más como una invitada casual que como un miembro de la familia. Llegaba, interpretaba mi papel familiar por unas horas y me marchaba. Las conversaciones siempre se mantenían en un nivel superficial, marcadas por una cordialidad forzada. No había calidez genuina ni conexión emocional, y la relación con mi hermana Lea nunca desarrolló ese vínculo especial que suele existir entre hermanos. Lea siempre ha ocupado el papel de la hija ejemplar en nuestra familia. Ella siguió meticulosamente el camino que nuestros padres trazaron para ella, cumpliendo todas sus expectativas y encajando perfectamente en su mundo. En contraste, yo siempre fui considerada la extraña, la oveja negra de la familia. No es que sean personas deliberadamente crueles, pero tienen una manera sutil y persistente de menospreciarme que resulta especialmente hiriente. ¿Conocen esos comentarios aparentemente inocentes, pero que llevan una carga emocional profundamente negativa? Ese tipo de comentarios eran constantes en mi dirección. Con el tiempo, llegué a la conclusión de que era más saludable para mí minimizar mi exposición a ese ambiente. ¿Por qué someterse voluntariamente a situaciones donde uno se siente constantemente rechazado y fuera de lugar? La situación comenzó a complicarse durante la última cena navideña, cuando Jonathan se unió a nuestra celebración familiar. Sorprendentemente, fue la primera vez en muchísimo tiempo que no me sentí completamente invisible en mi propia casa.
Mi familia tiene esta particular habilidad para hacerme sentir como una intrusa, pero Jonathan adoptó una actitud completamente diferente. Su amabilidad hacia mí fue genuina y natural. Me trató como a una persona normal, no como a la extraña oveja negra que siempre me hacen sentir que soy cuando estoy con mi familia. Inicialmente no le di mayor importancia a su actitud. Después de todo, ¿no es esa la forma en que las personas normalmente deberían tratarse entre sí? Sin embargo, por alguna razón que no logro comprender, esta interacción provocó un evidente malestar en Lea. No es como si Jonathan y yo hubiéramos mantenido conversaciones particularmente íntimas o personales. Simplemente intercambiamos comentarios sobre temas cotidianos, experiencias de viaje, estudios, algunas anécdotas laborales divertidas, el tipo de conversación que cualquier persona podría mantener en una reunión familiar. Pero la reacción de Lea fue inmediata y notoriamente negativa. Durante toda la cena me lanzaba miradas glaciales, aunque inicialmente decidí no darles importancia. Sin embargo, la situación escaló más tarde esa noche cuando me confrontó directamente. Nunca olvidaré ese momento. Me apartó del grupo y me espetó. Sé exactamente lo que estás haciendo. Siempre has estado celosa de mí y ahora estás intentando robarme a mi pareja. La acusación me dejó completamente atónita. ¿Robarle su pareja? ¿De dónde había sacado semejante idea? Mi primera reacción fue reírme, considerando la acusación absolutamente ridícula, pero ella no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Continuó elaborando sobre cómo Jonathan supuestamente actuaba de manera diferente en mi presencia y cómo yo estaba siendo demasiado amigable con él. Me quedé sin palabras ante una acusación tan absurda e infundada, incapaz de comprender el origen de semejante paranoia. Lea siempre ha tenido esta necesidad de ser el centro de atención. Como la hija perfecta, la favorita de nuestros padres, entiendo que está acostumbrada a ocupar ese papel. Pero acusarme de intentar seducir a su prometido, eso representaba un nuevo nivel de mezquindad, incluso para ella. Sin embargo, siguiendo mi patrón habitual de manejo de sus dramas, opté por ignorar la situación. Considerando que nuestra relación ya era prácticamente inexistente, asumí que se trataba de un episodio temporal de paranoia o inseguridad por su parte. Sin embargo, después de esa noche, la dinámica familiar se tornó aún más tensa. Lea, que ya mantenía una distancia considerable conmigo, comenzó a evitarme activamente. Nuestra relación, que ya era prácticamente inexistente, se deterioró aún más. Cualquier intento de comunicación de mi parte era recibido con respuestas monosilábicas o completa indiferencia. Durante las reuniones familiares se mantenía permanentemente al lado de Jonathan, exhibiendo un comportamiento territorial que resultaba francamente ridículo. Jonathan, por su parte, mantuvo su comportamiento habitual. Continuó siendo cordial y amable en nuestras interacciones, como cualquier persona normal lo sería. Lo que realmente me afectó fue observar cómo mi familia rápidamente se alineó con la perspectiva de Lea. Si bien nadie me confrontó directamente, las señales eran evidentes. Mi madre me dirigía miradas cargadas de suspicacia cuando Lea y Jonathan estaban presentes. Mi padre, quien tradicionalmente se mantenía neutral en los conflictos familiares, comenzó a hacer comentarios frecuentes sobre la importancia de la lealtad familiar y el respeto a las relaciones establecidas. Todo el ambiente se había vuelto increíblemente tenso y cargado de indirectas. Era como si todos hubieran comprado completamente la narrativa de que yo representaba algún tipo de amenaza para la relación de Lea. Cuanto más reflexionaba sobre la situación, más me indignaba. Jamás he sido del tipo de persona que interfiere en las relaciones ajenas, mucho menos en la de mi propia hermana, considerando que apenas mantenía contacto con Lea, fuera de los eventos familiares obligatorios. La idea de que repentinamente estuviera interesada en su prometido era completamente absurda. Algunos meses después, me enteré por medio de mis abuelos que Lea estaba oficialmente comprometida. Sí, mi propia hermana ni siquiera se molestó en comunicarme personalmente la noticia de su compromiso. Si bien a estas alturas no esperaba recibir una invitación elaborada con detalles decorativos y mensajes emotivos, enterarme por terceros fue como recibir un golpe emocional inesperado. ¿Saben? Es uno de esos momentos que confirman todas tus sospechas sobre el verdadero lugar que ocupas en tu familia. Supongo que, ingenuamente, había estado aferrándome a una pequeña esperanza de que, a pesar de todas las tensiones y la distancia existente, ella aún me consideraría lo suficientemente importante como para incluirme en este momento significativo de su vida.
Mi razonamiento era simple. Después de todo, somos hermanas, ¿no? Incluso sin tener una relación cercana, seguimos siendo familia. Pero aparentemente, incluso esa expectativa básica era demasiado optimista. Cuando me enteré del compromiso, opté por mantener silencio. Inicialmente, intenté racionalizar la situación pensando que quizás estaba demasiado ocupada con los preparativos de la boda o que simplemente se le había pasado por alto informarme. Sé que suena ingenuo, pero por alguna razón seguía intentando darle el beneficio de la duda. Me convencí de que eventualmente me contactaría o que al menos recibiría una invitación de último momento por correo. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas sin ninguna comunicación de su parte. Entonces, completamente fuera de lo esperado, Lea me llamó. Ver su nombre en la pantalla de mi teléfono me tomó por sorpresa, especialmente considerando que no habíamos mantenido una conversación real desde aquella incómoda acusación durante la cena navideña. Respondí intentando mantener un tono casual, como si el hecho de que mi propia hermana me hubiera excluido completamente de su vida no fuera algo significativo. Después de unos minutos de conversación superficial y claramente incómoda, soltó la verdadera razón de su llamada sin ningún preámbulo. No voy a invitarte a mi boda. Me quedé momentáneamente sin palabras, procesando lo que acababa de escuchar. Si bien no estaba particularmente emocionada ante la perspectiva de asistir a su boda, escuchar esa exclusión explícita resultó sorprendentemente doloroso. Cuando le pregunté el motivo, me respondió con la justificación más absurda imaginable. Como Jonathan tiene sentimientos por ti, tu presencia sería incómoda. No pude contener una risa incrédula. La situación había alcanzado niveles de absurdidad difíciles de procesar. En primer lugar, Jonathan definitivamente no alberga ningún tipo de sentimientos románticos hacia mí, y aunque así fuera, no es como si yo fuera a interrumpir la ceremonia para declarar un amor inexistente. Toda la situación era tan ridículamente absurda que ni siquiera encontré la energía necesaria para argumentar. Me limité a responder: te deseo una ceremonia maravillosa y un matrimonio feliz, antes de finalizar la llamada. No necesitaba involucrarme en ese nivel de drama, y considerando la inexistente relación que manteníamos, su decisión de excluirme de su celebración realmente no me afectaba significativamente. Hacía tiempo que había aceptado que Lea y yo habitábamos realidades completamente diferentes. El día de ayer fue absolutamente caótico. Aparentemente era la cena de ensayo de la boda de Lea, un evento del que no tenía intención de participar, considerando que ni siquiera estaba invitada a la ceremonia principal. Ya había aceptado mi exclusión y estaba concentrada en mis actividades cotidianas cuando, inesperadamente, recibí una llamada frenética de mi padre. Su mensaje fue directo y desconcertante. «Micaela, necesitas presentarte en el lugar inmediatamente». No proporcionó ninguna explicación adicional, simplemente una demanda urgente de que abandonara todo y acudiera. Naturalmente, solicité más información sobre la situación, pero se negó rotundamente a proporcionarla. Simplemente continuó insistiendo en la urgencia de mi presencia. A estas alturas, mi disposición para ser complaciente con sus demandas era prácticamente inexistente. Esta era la misma familia que me había excluido deliberadamente de la boda, me había tratado como una extraña y me había convertido en la antagonista del drama personal de Lea. Así que respondí con firmeza: no voy a presentarme simplemente porque tú lo ordenes, y terminé la llamada. Apenas habían transcurrido 5 minutos cuando mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. Esta vez era Lea quien llamaba. Considerando que no habíamos mantenido ninguna comunicación desde el incidente de la invitación a la boda, ya anticipaba algún tipo de drama. Sin embargo, lo que reveló superó cualquier expectativa. Según sus palabras, Jonathan, su prometido, se había negado categóricamente a proceder con el matrimonio. Aparentemente, no podía tolerar la crueldad demostrada por Lea y mis padres. Debo admitir que sentí una secreta admiración por su capacidad para ver a través de toda la manipulación familiar y tomar una decisión tan contundente. Sin embargo, la llamada de Lea no tenía como objetivo ofrecer disculpas ni reconocer su comportamiento. Su motivación era completamente diferente. Quería que yo me presentara en lo que quedaba de la cena de ensayo y participara en una elaborada farsa familiar. Específicamente, me solicitaba que mintiera y afirmara que mi ausencia en la boda se debía a una decisión personal mía, no a su explícita prohibición de asistir. En esencia,
Pretendía que la ayudara a mantener una fachada de perfección mientras su relación se desmoronaba visiblemente. La situación era tan absurda que apenas pude contener una risa irónica. Después de todo el trato hostil que había recibido, las acusaciones infundadas sobre intentar seducir a su prometido, la exclusión deliberada de la boda, el constante menosprecio, ahora esperaba que yo apareciera como una especie de salvadora para mantener las apariencias. La magnitud de su autoengaño resultaba verdaderamente asombrosa. Mi respuesta fue directa y sin ambigüedades. Debes estar completamente fuera de la realidad si crees que voy a participar en esta farsa. Prácticamente pude visualizar su expresión de shock absoluto al otro lado de la línea. Intentó argumentar su posición, pero no le di la oportunidad de continuar. Terminé la llamada, silencié mi teléfono y me dispuse a disfrutar de un sueño perfectamente tranquilo. La cancelación de la boda por parte de Jonathan representa una especie de justicia poética en toda esta situación. Si bien desconozco los detalles específicos que precipitaron su decisión final, puedo imaginar los factores contribuyentes. Leah y mis padres siempre se han caracterizado por su naturaleza controladora, manipuladora y, francamente, bastante maliciosa. Su incapacidad para ver más allá de sus propios egos les ha impedido consistentemente considerar el impacto de sus acciones en los demás. Aparentemente, Jonathan finalmente alcanzó su límite de tolerancia. Casi siento empatía por su situación. Casi. Lo que encuentro particularmente irónico es la rapidez con la que Leah y mis padres recurren a mí en busca de ayuda una vez que su cuidadosamente construida fachada comienza a desmoronarse. Es como si repentinamente se dieran cuenta, oh, tal vez sí necesitamos a Michaela después de todo. La hipocresía resulta verdaderamente sorprendente. Mi presencia les resultaba insignificante durante la planificación de su perfecta celebración, pero en el momento en que pierden el control de la situación, ¿repentinamente me convierto en una pieza fundamental? No, gracias. El día de hoy ha sido absolutamente surreal. Me desperté para encontrar 117 llamadas perdidas y más de 200 mensajes de varios miembros de mi familia. Sí, leyeron correctamente. Más de 100 llamadas perdidas. Mi teléfono literalmente explotaba con notificaciones desde el momento en que abrí los ojos. La oleada de ansiedad que experimenté al ver semejante avalancha de notificaciones no es precisamente la forma más agradable de comenzar el día. La mayoría de las llamadas provenían de mis padres y Leah, y francamente, no me sentía preparada para sumergirme en ese océano de drama desde primera hora de la mañana. Opté por ignorar temporalmente el caos e intenté mantener mi rutina matutina habitual porque, honestamente, ¿quién desea enfrentar semejante nivel de tensión antes de su primera taza de café? Sin embargo, eventualmente comencé a experimentar cierto remordimiento, así que tomé la única acción que me pareció manejable en ese momento. Decidí contactar a mis abuelos. Son los únicos miembros de mi familia con quienes mantengo una relación genuinamente positiva, y sabía que podrían ponerme al tanto de la situación sin todo el dramatismo adicional. Desde el momento en que mi abuela respondió, pude detectar la tensión en su voz. Me informó que Leah había estado en un estado de llanto continuo desde la noche anterior. Al parecer, Jonathan se mantenía firme en su posición y había cortado completamente la comunicación, negándose a cualquier tipo de diálogo o negociación. Efectivamente se había desvanecido del panorama. Leah está completamente devastada y mis padres se encuentran en un estado de pánico total, intentando desesperadamente salvaguardar la situación. Mi abuela, con su característica delicadeza, sugirió que tal vez debería considerar contactar a Jonathan para aclarar cualquier posible malentendido. Casi vuelvo a reír ante la sugerencia. ¿Aclarar malentendidos? ¿Qué malentendidos exactamente? Jonathan tomó una decisión completamente independiente que no tiene ninguna relación conmigo. Sin embargo, comprendo perfectamente la perspectiva de mis abuelos. Los amo profundamente y me resulta doloroso verlos afectados por toda esta situación. Además, debo admitir que una parte de mí está completamente exhausta del acoso constante por parte de mi familia. Si establecer comunicación con Jonathan podría potencialmente poner fin a este torrente interminable de llamadas y mensajes, quizás merezca la pena considerar la posibilidad. ¿Qué opinan ustedes sobre toda esta situación? Actualización 1. Saludos nuevamente a todos. Aunque solo han transcurrido algunas horas desde mi publicación original, los acontecimientos se han desarrollado de manera vertiginosa,
así que considero necesario compartir esta actualización. Les advierto que los eventos recientes son verdaderamente extraordinarios. Aproximadamente una hora después de compartir mi historia inicial, me encontraba intentando relajarme y despejar mi mente del drama familiar. Ingenuamente, había esperado que el constante acoso telefónico y mensajes disminuyeran tras mi decisión de ignorarlos. Sin embargo, la realidad resultó ser completamente diferente. De repente, el sonido del timbre de mi puerta interrumpió mi momento de tranquilidad. Al acercarme para verificar quién había llegado, me encontré con una escena que jamás habría anticipado. Toda mi familia se encontraba allí. Mis padres, Leah y, sorprendentemente, Jonathan. Efectivamente, se habían presentado en mi domicilio sin previo aviso y definitivamente no me encontraba preparada emocionalmente para el encuentro que estaba por desarrollarse. Expresaron su deseo de ingresar a mi casa para mantener una conversación, como si estuvieran organizando algún tipo de intervención familiar improvisada. Sin embargo, después de todo el tormento emocional que había experimentado, no tenía la menor intención de permitirles invadir mi espacio personal. En lugar de eso, salí al exterior, cerré firmemente la puerta tras de mí y les informé que cualquier asunto que desearan discutir podría abordarse allí mismo, en el porche de mi casa. Leah, fiel a su estilo, tomó inmediatamente la iniciativa y comenzó con su característica actitud autoritaria, prácticamente exigiéndome que arreglara la situación. Sus demandas implicaban que yo debía proporcionar algún tipo de explicación elaborada a Jonathan, como si fuera mi responsabilidad resolver el caos que ella misma había creado y mágicamente restaurar el orden en su mundo. Permanecí inmóvil por un momento, intentando procesar la magnitud de su descaro, hasta que finalmente alcancé una claridad mental. No, definitivamente no iba a participar en esta farsa. Me negaba rotundamente a fabricar mentiras para beneficiarla. No tenía la menor intención de distorsionar la realidad para preservar su imagen, especialmente considerando el trato hostil que había mantenido hacia mí durante tantos años. Así que, en un acto de valentía, me dirigí directamente a Jonathan y expuse toda la verdad sin filtros. Le revelé cómo Leah me había acusado injustamente de intentar seducirlo, cómo había vetado explícitamente mi presencia en la boda debido a sus inseguridades infundadas sobre supuestos sentimientos que él tendría hacia mí, y cómo este patrón de comportamiento tóxico por parte de mi familia no era algo nuevo. Le expliqué que esta dinámica disfuncional había estado presente desde nuestra infancia: la manipulación constante, la culpabilización sistemática, la toxicidad generalizada. Todos estos elementos eran características inherentes a nuestra dinámica familiar. Jonathan escuchaba atentamente en completo silencio y podía percibir claramente cómo procesaba mentalmente cada revelación. Sin embargo, de manera completamente inesperada, Leah perdió totalmente el control de sus emociones. Sin previo aviso, me propinó una bofetada contundente, un golpe directo con la palma abierta que impactó en mi rostro. Quedé momentáneamente paralizada por la conmoción, pero mi reacción instintiva fue responder con la misma moneda. Después de años de soportar su comportamiento abusivo, este acto de violencia física parecía haber cruzado una línea definitiva. Sin embargo, justo cuando me disponía a responder físicamente, Jonathan intervino con rapidez, sujetando a Leah por el brazo y apartándola de mí mientras iniciaban una conversación en voz baja. Si bien no podía distinguir completamente el contenido de su intercambio, resultaba evidente que la situación estaba a punto de tomar un giro aún más dramático. Momentos después, Leah regresó al grupo, esta vez con lágrimas genuinas corriendo por su rostro. Nos dirigió una mirada general, a mí, a nuestros padres y a Jonathan, antes de anunciar que el compromiso había llegado oficialmente a su fin. Jonathan había tomado la decisión irrevocable de terminar la relación. Le comunicó explícitamente que deberían cesar todo contacto y, sin más palabras, se retiró del lugar, dejando a Leah en un estado de llanto desconsolado. A pesar de nuestra complicada historia y el daño emocional que me había infligido a lo largo de los años, no pude evitar sentir cierta compasión por ella en ese momento. Independientemente de nuestras diferencias y conflictos pasados, nadie merece experimentar el fin de su compromiso de una manera tan abrupta y dolorosa. La situación fue verdaderamente devastadora. Aunque el momento fue innegablemente crudo, resultaba imposible ignorar que esta ruptura
era una consecuencia directa de sus propias acciones y decisiones. De la misma manera que había llevado a Jonathan hasta su límite de tolerancia, había hecho lo mismo conmigo en innumerables ocasiones a lo largo de los años. Así que allí nos encontrábamos, inmóviles en mi porche. Lea sumida en un llanto inconsolable, Jonathan había desaparecido de la escena, y mis padres me observaban fijamente como si yo fuera la única responsable de todo el caos desatado. Podía percibir claramente su juicio silencioso y su profunda decepción, como si me atribuyeran la completa responsabilidad por el colapso de la vida de Lea. Su actitud sugería que me consideraban la causante directa de la ruptura, ignorando completamente el papel fundamental que había jugado el comportamiento tóxico de Lea. Me encontré incapaz de articular una respuesta apropiada y definitivamente no deseaba prolongar más aquella incómoda situación, así que murmuré torpemente alguna excusa sobre la necesidad de regresar al interior. Sin más palabras, giré sobre mis talones, ingresé a mi casa y cerré firmemente la puerta tras de mí, dejándolos a todos en el exterior. Tan pronto como la puerta se cerró, me desplomé intentando procesar la magnitud de los acontecimientos recientes. La escena completa parecía extraída directamente de una telenovela melodramática, pero esta era mi realidad actual. Desde que se marcharon, no he recibido ninguna comunicación por parte de mis padres o Lea. Estoy prácticamente segura de que están experimentando una intensa furia hacia mí, y honestamente, me encuentro en un estado de completa incertidumbre sobre los acontecimientos que podrían desarrollarse a continuación.